Y el contacto ahora es con Juan Faciano, quien es un representante de las energías renovables de la provincia de Santa Fe, que estuvo reunido en una de las reuniones más importantes que hubo en los últimos días, allí con el ministro de la Producción, con Matías Culfas, sobre la posibilidad ya de estar trabajando sobre una nueva ley de biocombustibles en la República Argentina. ¿Cómo le va, Faciano? Muy buenos días y muchas gracias por atender a Telediario Federal. ¿Qué tal? Buen Bien. día, ¿cómo estás? Bien, disculpe la Gracias por interrupción, llamar. lo vemos No, allí por favor. trabajando. Bueno, estuvo reunido con Culfas, entre otros representantes, claro, del sector. ¿Qué se puede decir? ¿Hay un avance, al menos es el primer diálogo para una nueva ley de biocombustibles en la Argentina? Sí, en realidad la reunión a la que hace referencia fue una convocatoria que hizo el ministro a la Liga de Provincias Energéticas y que, como bien sabés, está comprendida por las provincias productoras de biocombustible, tanto biodiesel como bioetanol, de maíz y de caña de azúcar, las cámaras que agrupan esos sectores y empresas y diversos actores de la industria, ¿no? Y bueno, como bien decís, esta convocatoria se dio por varias cuestiones, no el tema coyuntural que no deja de ser preocupante y en estos días es un tema muy particular y que puede ya haber riesgo de que no operen las plantas el próximo mes de agosto, pero básicamente, como te decía, la reunión apuntó a presentarle el proyecto de la nueva ley de biocombustibles, teniendo en cuenta que la ley actual está venciendo el próximo mes de mayo del año 2021. ¿Y qué tiene, En esa, Faciano? sí, Sí, discúlpeme. ¿Qué cambios no, por tiene favor. radicales, importantes a la ley que está a punto de vencer con la que le han presentado, o al menos esos puntos? Básicamente es una norma superadora y propia de 10 años que tuvo en vigencia el régimen actual, porque si bien la ley 26.093 establecía y creaba el régimen de promoción y producción de los biocombustibles por un plazo de 15 años, la ley es del 2006, pero el régimen comienza a operar a principios del año 2010, por eso el vencimiento es el próximo año, ¿no? Y como te decía, después de 10 años de operación, lo que viene a buscar el nuevo marco es corregir imperfecciones que puede tener un régimen propio que nació con esto, la industria prácticamente, Claro. pero lo más importante de todo es ver un poco la industria de los biocombustibles como agregado de valor, ¿no?, de la cadena del maíz, la caña de azúcar y la soja, pensando en eficiencias, nuevas tecnologías, biocombustibles de segunda y tercera generación, nuevos nichos de mercado y otras cuestiones que no fueron contempladas oportunamente al origen, ¿no?, de este régimen. Es como una versión superadora, por decirlo de alguna manera, y no porque él sea mala, que quede claro. ¿Y cuál fue, al menos, los primeros gestos políticos que hubo? De parte del ministro encontramos una muy buena predisposición a escuchar y entender y de una vez por todas terminar con una suerte de grieta que pretenden instalar algunos sectores, con algún interés más que particular y claro de que es combustible fósil o biocombustibles, y lo que nosotros pretendemos dejar bien en claro que se trata de I, no de O, ¿no? Biocombustibles y combustibles fósiles. Los biocombustibles vienen a contribuir en la diversificación de la matriz energética y a complementar una matriz que en el caso, por ejemplo, del gasoil, el 31% es importado. Y que por otra parte toda la capacidad instalada de biodiesel no alcanzaría para poder cubrir la capacidad de gasol, y lo mismo le va a pasar a las naftas con el bioetanol, ¿no? Entonces, lo que pretendemos es terminar con esa suerte de grieta que pretenden instalar algunos, y por otra parte también, porque muchas veces hacen comparaciones que hasta te diría perversas o totalmente incorrectas como mínimo, apuntando nada más que al precio, es decir, no se pueden usar biocombustibles porque son más caros que los combustibles fósiles. Y en primer lugar no es así, como tampoco es así que los biocombustibles están subsidiados, para nada. No es el caso como sí lo están subsidiados los combustibles fósiles, sin ir más lejos.
podemos ver la normativa actual sobre barril criollo, pero por otra parte, y lo más importante, es que lo que estamos hablando, y como lo dije con anterioridad, este es el eslabón posterior de la cadena de agregado de valor, ¿no? Es la industria de la industria. Acá lo que estamos haciendo es contribuir, como lo dije antes, a diversificar la matriz energética, contribuir a la preservación del medio ambiente. Los biocombustibles generan un ahorro de emisiones superior al 75% si lo comparamos con los combustibles fósiles. Claro. En el caso, además del bioetanol, y en la zona de ustedes que es referente de lo que es el bioetanol de maíz, viene el bioetanol de maíz, el bioetanol, perdón, viene a sustituir un aditivo, es el MBTU, que es de origen fósil, que es cancerígeno. El desarrollo de economías regionales, el agregado de valor en origen, ¿no? Es decir, esta es una industria que viene a agregar valor a la cadena agroindustrial, ¿no? Que se origina con el poroto, con la caña o con el cereal. Básicamente esa era la idea de la mesa de trabajo y discusión, y como te decía, encontramos una muy buena predisposición de parte del ministro y todo su equipo. Faciano, con respecto a la federalización de la producción, se hablaba de incorporar más provincias, a Tucumán, Santa Fe, Córdoba, bueno, y aquellas que están en producción. ¿De eso se trata o en qué consiste la federalización de la producción? La federalización de la producción o la creación de la liga que se originó hace más de 2 años apunta básicamente a eso, es decir, a identificar aquellas provincias productoras de la misma manera que sucede con la industria de los fósiles, ¿no? La Asociación de Provincias Productoras de Hidrocarburos. Tal vez es una industria que tiene más de 100 años y la nuestra tiene menos de 15, ¿no? Pero básicamente es eso, ¿no? Identificar los objetivos comunes, aunar esfuerzos, la sinergia, y son provincias productoras en donde dentro de su ámbito es una de las principales actividades industriales. Sin ir más lejos, te pongo como un ejemplo la provincia de Santa Fe, ¿no? Claro. Si nosotros, Santa Fe, principal productora de biodiesel del país, y a nivel regiones, ves unas principales regiones subnacionales productoras a nivel mundial, ¿no? La provincia de Santa Fe, si midiera su capacidad instalada de producción de biodiesel como barriles de petróleo, es decir, como barriles de biodiesel, hoy sería la 4ª provincia de productora de energía del país, ¿no? Entonces, son cuestiones que tal vez por lo novedoso de la industria, claro, por lo joven, o tal vez porque hay otra industria mucho más madura y mucho más fuerte a nivel de lobby, no lo supimos ver, y bueno, lo que se hizo fue básicamente crear la liga y que sea la Liga de Provincias Bioenergéticas, que no solamente agrupa a las provincias, sino a todo el entramado productivo que genera la industria de biocombustibles, y que sea la voz del sector, ¿no? Faciano, por último, bueno, muy claro todos los conceptos, lo que se viene, lo vamos a seguir tratando. Usted hablaba de la coyuntura, bueno, hay datos como la caída de la demanda, el precio congelado, los costos que están dolarizados. ¿Eso puede llevar a que en agosto estas empresas tengan que no tengan la posibilidad de estar funcionando? Y es muy probable que el mes de agosto sea muy similar, por ejemplo, en el caso del biodiesel, a lo que fue el mes de enero y febrero pasado. Cabe recordar que los biocombustibles, la determinación y publicación del precio de los biocombustibles es una facultad y una obligación del Estado a través de la Secretaría de Energía, y en virtud de la normativa vigente es la Secretaría de Energía la que mensualmente debe determinar y publicar el precio considerando los costos que tuvo el sector el mes anterior. La industria viene de 4 años que la verdad fueron los peores que tuvo el sector desde el 2010, producto de maniobras y de una decisión del gobierno anterior de no apuntalar al sector, pero la realidad es que la gestión actual nunca actualizó el último precio publicado, que es del mes de diciembre, por lo cual esto hizo que el sector pudo trabajar aquellos meses donde los costos estaban por debajo del precio de venta, ¿no? O sea, hay un claro incumplimiento por parte del Estado Nacional en esto, y
en el caso del aceite de soja, con los valores de las últimas semanas, que aumentó más de 80, 90 dólares con respecto al precio que tenía un mes atrás, es absolutamente imposible porque en materia prima y costos de producción, como bien decís vos, dolarizados, te pone un producto en pesos, ¿no? Cuyos costos están por debajo del precio de venta, ¿no? Sin contar la cuestión financiera que las petroleras pagan a 60 días. Por eso decía al principio, Sí. la industria de biocombustibles no es una industria subsidiada, ni mucho menos. No, y hay un trato diferenciado a lo que es la industria petrolera, a la industria de los biocombustibles, que eso lo vamos a tratar en el próximo contacto que seguramente vamos a realizar. Juan Faciano, muchísimas gracias, como siempre, por esta predisposición para con Telediario Federal. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Buen día. Hasta luego.